Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mantienen los congresistas republicanos de la Florida, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, quienes junto a miembros de la oposición hondureña emitieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que lo peor que le puede suceder a Honduras es que Libre vuelva a ganar las elecciones y por consecuencia se mantengan en el poder ejecutivo. A la reunión asistieron el precandidato presidencial liberal Salvador Nasralla, la diputada María Antonieta Mejía, el exministro Pedro Barquero, así como varios dirigentes, entre ellos el nacionalista Gilbert Bertrand, quienes coincidieron con los estadounidenses que Honduras se está convirtiendo en una nueva Cuba, Venezuela o Nicaragua. Que no le haga caso a su esposo, que no le haga caso al nivel, a los tendencias socialistas que el señor Zelaya siempre tuvo y que mantenga la democracia hondureña. El ex designado presidencial Salvador Nasralla también emitió unas declaraciones en las que afirma que de ganar las elecciones restablecerá el tratado de extradición. Las reacciones no se hicieron esperar y desde el Poder Popular respondieron. Uno de los funcionarios fue el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien señaló que lo sucedido en el sur de la Florida, orquestado por la congresista Salazar y Jiménez, no solo es un acto meramente personal e ideológico, con fines políticos para sus votantes más recalcitrantes, sino que también es una clara intromisión en el proceso electoral de un país soberano. Eso en los Estados Unidos es un acto muy grave, incluso considerado delito, como lo fue también el apoyo que dieron a la narcodictadura de Juan Orlando Hernández en los fraudes de 2013 y 2017. En Honduras no permitiremos que actores externos se involucren en la decisión libre y soberana del pueblo hondureño. Reunido ahora, lógicamente, los socios del crimen organizado, porque ellos mantuvieron en el país un sistema de narcodictadura. Por lo tanto, que la oposición se una, miren, ni licuando todos los candidatos de la oposición. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar sobre este tema. También de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, que le ofrece su respaldo a los opositores y que sea elecciones libres, dice la doña. Pero vamos a hablar de la comparecencia del fiscal. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana. Abogado Fernando Anduray, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. Que la bendición, el amor de Dios, la misericordia de Jesucristo acompaña a los que están angustiados en este momento, a los que no saben cómo resolver los problemas de su día. Oren, eleven sus ojos al cielo y pídanle a Dios en el nombre de Jesucristo y que la presencia del Espíritu Santo les acompañe. Este es el deseo de mi corazón y que este programa deje algo para el pueblo hondureño. Así es que venimos con el mejor de los propósitos, a hablar de política, pero con sentido. Hablar de política para entender qué es lo que está sucediendo en el país y si podemos dar luces, pues dar luces. Gracias. Abogado Ramón Barrios, buenos días. Muchas gracias. Siempre es un honor atender sus invitaciones. Saludo a mis compañeros, al abogado Fernando Anduray, a don Gilberto Ríos y al pueblo hondureño. Hoy vamos a tener una conversación efectivamente sobre asuntos políticos. La política es la administración de la vida pública del país que le atañe a los ciudadanos y ciudadanas. Así que esperamos contribuir desde nuestra perspectiva, desde nuestras apreciaciones con lo que está pasando en el país. Gracias, don Gilberto Ríos. Buenos días. Buenos días, Raúl. Alegre, muy alegre por esa conferencia de prensa ayer de la cadena del fiscal general, porque en mi generación, bueno, tuvo que pasar 45 años, yo estoy seguro que ustedes no lo vivieron, para ver
una conferencia de prensa donde por fin en este país, por primera vez, un político de cuello blanco, ¿verdad?, está señalado para poder ir a la cárcel. Yo creo que va a ser el sueño de todos los hondureños, ver preso, ¿verdad?, un político de cuello blanco que ha pues cometido tantos delitos flagrantes contra la administración pública y que, bueno, ahora es de conocimiento de todo el Estado de Honduras. Gracias, Raúl, por la invitación y también muy honrado de estar aquí con el abogado Fernando Anduray y, por supuesto, con el compañero, el abogado Álvarez. Por primera vez en la historia, desde la creación del Ministerio Público, un fiscal da una conferencia de prensa como la de ayer. ¿Comentario de eso, don Fernando? Guión. Hay un guión diseñado para el Estado, para las elecciones. Libre sabe cómo va a llegar al día de las elecciones, qué debilidades piensa atacar de sus enemigos. Gracias, muy amable. Tienen estructurado un plan al que nosotros hemos llamado Plan Venezuela. Si vos querés saber lo que va a pasar en Honduras dentro de 3 meses, revisemos lo que pasó en Nicaragua y lo que pasó en Venezuela durante la anulación de las capacidades electorales de la oposición política, y vas a ver que el guión se va cumpliendo paso por paso, paso por paso. El fiscal ayer no exhibió su decisión. Lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia en unos días, lo que sucede hoy en la Fiscalía, tiene instrucciones precisas de todo el grupo estratégico del Partido Libre, del gobierno, con sus asesores cubanos y venezolanos, que deciden montar una agenda en el país en la que los réditos y los beneficios sean para Libre y sea destrucción de la capacidad electoral de la oposición política. Ayer le tocó al Partido Nacional con papi a la orden, pero vienen otros políticos también y vienen otras gentes a las que van a atacar. Se trata entonces de mantener al pueblo hondureño ocupado, pensando en que debe haber justicia contra los corruptos de Honduras, pero que no se toque en los medios de comunicación el tema de la eliminación de la extradición, en el santuario de la extradición en que se ha convertido Honduras, donde los narcotraficantes del mundo pueden venir a pasar vacaciones y nadie les va a hacer nada, así como van a pasar vacaciones a Venezuela, porque en Honduras el narcotráfico vale lo mismo que vale en Venezuela. La protección de los narcotraficantes en Venezuela es la misma protección que ahora tienen en Honduras. Y tampoco se trate de temas de involucramiento de gente de Libre, que hay mucha en actividades de narcotráfico, que no se hable de esas cosas, que no se toquen esos temas, porque evidentemente terminan de deteriorar la imagen del gobierno de la República. De ahí entonces que estamos frente a una estrategia política que busca mantener sojuzgada a la oposición, que no pueda respirar, que no pueda levantarse, que estén ocupados en otras cosas menos en conseguir votos, y protegiendo con un manto de impunidad a todos sus delincuentes, a todos sus narcotraficantes y a toda la gente que les va a servir para la campaña política. Yo creí que ayer el fiscal general del Estado en su comparecencia iba a anunciar resultados de las investigaciones, de las entrevistas que le hizo a todos los mencionados en los juicios de Nueva York. Creí que se iba a referir al tema del video de Carlos Zelaya, porque evidentemente Carlos Zelaya confesó públicamente y se ratificó en los videos su involucramiento en actividades de narcotráfico y financiamiento político por narcotráfico. Aparecieron en ese video otros funcionarios del gobierno de Libre, como el alcalde de Tocoa, como el exdiputado suplente de Carlos Zelaya. Después Carlos Zelaya involucró a don Sarmiento, el jefe de la bancada del Partido Libre, y estableció prácticamente una gama de relaciones con narcotraficantes. Algunos de ellos están en Honduras y todavía dan declaraciones públicas. Un hecho oficial, un video oficial en el que hay confesiones de financiamiento político de narcotráfico para actividades políticas de Libre,
El fiscal lo vio, lo tiene en su poder y se reunió con Carlón y casi lo felicitó. El pueblo hondureño esperaba probablemente a un fiscal hablando de ese tema, pero no, ese tema lo tiene prohibido Mel en la agenda política nacional. De tal forma que no hay posibilidades de que el desfalco de más de 100 millones de lempiras del Seguro Social de una pariente de la Presidenta de la República que se denunció en el pasado. ¿Dónde está esa investigación fiscal? ¿Dónde está la denuncia de la sobrevaloración de la compra de medicinas que se ha hecho ahorita? Creí que se iba a referir a eso, a anunciar que venía una gran campaña de lucha contra la corrupción. Yo creí que iba a venir el anuncio de temas de investigación de cualquier cantidad de cosas que han sido denunciadas. La venta de plazas en la educación que la hizo la misma gente de Libre. El tema de la corrupción, dijeron que más de 1.000 millones de pesos se habían mal invertido en el IP cuando estaba Jorge Cali dirigiendo las actividades de Libre. Todos los problemas que hay en Copeco, bueno, cualquier cantidad de actos de corrupción, esos no existen. Esos no son parte de la agenda de la Fiscalía General del Estado. Ayer, con una simpleza de un mandatario, de un fiscal que fue puesto por su partido, dijo: hemos reactivado todas las causas que dejó pendiente la MASI. Ese es el quehacer fundamental de la Fiscalía. El resto de la corrupción en el país, la lucha contra el narcotráfico, eso no existe. Todo lo que involucre a Libre está sellado, está blindado en la Fiscalía General del Estado. Es una pena porque la gente está viendo estas cosas y, sobre todo, el tema de que se violó el principio sagrado en el Estado de Derecho, que es el principio de inocencia. Mientras una persona no ha sido juzgada ni declarada culpable, la Fiscalía no tiene derecho constitucional a quitarle el honor y a quitarle todo lo que le pertenece al debido proceso a un encausado. Ayer prácticamente el fiscal intimidó al Poder Judicial cuando en su cadena dice: ahora le toca a las autoridades judiciales. Es decir, les está diciendo, nos tienen que hacer caso. Y si no nos hacen caso, ¿qué va a pasar, fiscal? Así es el estilo de Libre. Cuando iban a meter a discutir la ley de justicia tributaria en primer debate, 2 días antes o 3 días antes pusieron al jefe de las Fuerzas Armadas a hablar de la ley de justicia tributaria en su discurso oficial, como intimidando a los políticos de que esa era una ley que tenía que aprobarse. Y la metieron al Congreso. Entonces hay muchas cosas, Raúl. Yo quiero ser más político cerebral que emocional esta mañana, entender que Libre está haciendo su juego, está haciendo su estrategia. Ellos saben cómo golpean y tienen su plan definido. Es un plan Venezuela. Cuando decimos plan Venezuela no es que lo hicieron exclusivamente para Honduras. Es que ya tienen una maqueta, tienen un procedimiento del Foro de Sao Paulo y todos los grupos socialistas del siglo XXI que han diseñado un mecanismo y una estrategia para llegar al poder. Aquí solo falta ya empezar a ver lo que se ve en Venezuela. Más de 20,000 médicos cubanos y profesores cubanos que llegan a invadir, a participar en política, a preparar elecciones, a supervisar estrategias, y en Honduras prácticamente eso ya está sucediendo. De tal forma que la preocupación mía no debe ser lo que hace Libre, ¿verdad? El Grillo va a seguir contento haciendo sus estrategias, el doctor Barrios va a seguir contento explicando las situaciones que le dicen a él que explique, ¿verdad? El problema de nosotros es el comportamiento estúpido de la derecha, comportamiento inefectivo. Saben que en todos estos países donde la izquierda ha triunfado con el socialismo del siglo XXI, la derecha ha estado dividida y el gobierno socialista se encarga de mantenerlos divididos.
y nosotros hemos hablado muchas veces de esas cosas y ahí están los empresarios privados encerrados en sus tonteras, creyendo que ellos son los reyes y los que van a poner la situación, cuando debería estar toda la sociedad hondureña que no quiere socialismo. Si somos anticomunistas, si somos antisocialistas, si queremos Estado de Derecho, deberíamos estar juntos organizando una estrategia para enfrentar a Libre, pero no, ahí estamos. Imagínate que probablemente hay grupitos en el Partido Nacional que están viendo cómo le sacan provecho a lo que le hicieron a Tito en las elecciones internas. En lugar de mantener cerrada la posición de unidad del Partido Nacional, ahí andan unos liberales también. Ya vamos a hablar de eso que pasó ayer con esa conferencia de María Salazar, que es una barbaridad lo que hizo, exhibir a la derecha hondureña también como ingenuo. Me parece que no es correcto. Muy bien. Abogado Vargas. Por primera vez voy a estar de acuerdo con don Fernando. La estupidez humana, Sí, la estupidez. pues es una condición de los seres humanos. Sí. Y don Fernando acaba de definir que esa estupidez humana se aplica en Honduras a la derecha. Sí, en este caso. Y estoy totalmente de acuerdo. Así que empezamos muy bien en esta Empezamos mesa de bien, conversación. sí, Pero no empiece a manipular las babosadas porque entonces ya va mal. Y 2 veces me ha interrumpido hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, mira, aquí hubo, hablando de planes, un plan que por 12 años el Partido Nacional estuvo ejerciendo prácticamente desde todos los poderes del Estado. Así es. Y el plan era Saquear. tomar la institucionalidad del país como lo hicieron, a la fuerza, en contra de la Constitución de la República, y saquear el dinero público como se hizo. El pueblo hondureño tiene que tener certeza que lo que hizo el fiscal general del Estado ayer es exhibir unos hechos, y frente a esos hechos tratar de incorporar lo que se llama encuadre jurídico. Yo serví por 15 años en el Poder Judicial, y lo que hacen los jueces frente a los hechos que expone el Ministerio Público es encuadrar el Código Penal a ver si los tipos penales encuadran en esos hechos. Yo creo que el pueblo hondureño es inteligente. A diferencia de la oposición política, como la acaba de definir don Fernando Anduray, el pueblo hondureño es bien inteligente. Fíjese que los principales clientes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, el 90% de los casos que presentó fueron diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República del periodo pasado, cuando estaba en manos de la oposición política y la Junta Directiva del Partido Nacional. Y eso no es una casualidad, que fueran el Partido Nacional los que más requerimientos fiscales tuvieron por parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Pues bien, esos diputados al Congreso eligieron al fiscal general del Estado, eligieron a quien debían ejercer la acción penal pública. Pero no solamente contentos con que eligieron al fiscal general del Estado, eligieron también a la Corte Suprema de Justicia, que iba a aplicar la ley general al caso concreto de quienes los acusaban. Es decir, esa oposición política, ese Partido Nacional que era mayoritario en el Congreso Nacional de la República, ese Partido Nacional que tenía el control de la institucionalidad, ese Partido Nacional que dirigía Juan Orlando Hernández y muchos que hoy tengo de compañeros en el Congreso Nacional, decidieron no prorrogar el convenio de la MASI porque los estaba acusando. Entonces, eligieron al fiscal que los debía acusar, eligieron a la Corte Suprema de Justicia que lo debía juzgar, pero no contento con eso, dijeron, bueno, ya tenemos al fiscal que nos va a acusar, ya tenemos a la Corte Suprema de Justicia que nos va a acusar. ¿Qué nos queda? Hagamos leyes a nuestra medida.
hagamos el Código Penal de la impunidad. Cambiamos la ley. Es decir, increíble. Si el fiscal se nos salta, Aquí. tenemos a los jueces. Pero si el fiscal y los jueces se nos saltan, Ya no tienen ley para- aseguramos con la ley, con el nuevo Código Penal de la impunidad. Entonces, Terminaron la ley y pusieron a Mel. habiendo electo al fiscal quien los acusa, habiendo electo al que los juzga y habiendo hecho la ley que les tenía que aplicar, lo único que quedaba era la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Y los acusó por ladrones, por violadores de la ley, por violadores de la Constitución de la República. ¿Y cuál fue la respuesta? Váyanse, los expulsamos, ya no los queremos acá. Eso fue lo que pasó en este país por 12 años. Una impunidad terrible, un saqueo del erario público, del dinero público, orquestado por el Partido Nacional que estuvo 12 años en el poder, y eso fue lo que hizo el fiscal general. El fiscal general dijo, aquí hay un funcionario público que fue electo por los ciudadanos y ciudadanas de la capital de la República para administrar los fondos públicos. Y hemos descubierto frente a estos hechos que 28.5 millones de lempiras que debían invertirse en infraestructura de la capital de la República fueron a parar a los bolsillos particulares de este funcionario público. Eso no se llama persecución política. Absolutamente no. Pueblo hondureño. Su dinero, el dinero de los contribuyentes de la capital de la República no pueden ir a parar al bolsillo particular de un funcionario público. Si usted se roba el dinero público, pues tiene que enfrentar la justicia. Yo no voy a anticipar ningún fallo. Pero lo que hizo el fiscal general del Estado fueron los hechos. Y frente a esos hechos, el Ministerio Público dice que esos hechos se enmarcan dentro del Código Penal con 5 tipos penales. 5 tipos penales. Y entonces es que no hay debido proceso, es que se le están violando los derechos. No, al contrario. Lo que el debido proceso señala, presentado el requerimiento fiscal, es que haya una audiencia que se llama de declaración de imputado. Y es tan afortunado el imputado que se le dieron medidas sustitutivas, que se le permitió presentar una garantía para que se pueda defender en libertad y que pueda explicar, digamos desde su perspectiva, cómo 28.5 millones del erario público de la capital de la República fueron a parar a los bolsillos particulares pagando gastos familiares. Eso fue lo que pasó. Aquí no hay persecución política, aquí son unos hechos, se va a seguir el debido proceso y don Tito Afura pues debe demostrar su versión, debe justificar cómo esos 28.5 millones de lempiras de los ciudadanos, de los contribuyentes de la capital de la República fueron a parar a los bolsillos particulares de su familia. Sí, antes de darle la palabra a don Gilberto Ríos, ya con nosotros el licenciado Carlos Calix. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenos días a todos, un gusto estar por acá. Gracias, don Gilberto. Sí, bueno, primero repetir, ¿no?, que para nosotros como generación, digamos, es inédito esto que esté ocurriendo. Y luego coincidir con don Fernando y agregarle un poco a la crítica, porque efectivamente a mí me parece que los partidos tradicionales en nuestro país perdieron hace mucho, bueno, y principalmente yo creo que la manifestación más fuerte fue de su pérdida de hegemonía fue el golpe de Estado, ¿no?, que tuvieron que recurrir a la fuerza para mantenerse en el poder. Y luego en los fraudes y luego, bueno, con los escándalos de corrupción que cometieron, no solo ¿verdad?, que este es un pedacito, ¿verdad?, de todos los 28 millones de lempiras, fue como una caja chica la alcaldía municipal para Narria Furazabla, ¿no? Y son como 1.2 millones de dólares. Recordemos los 325 millones de dólares del Seguro Social, recordemos, bueno, un rosario de crímenes, ¿verdad?, que sucedieron durante estos gobiernos. Pero en la medida que la derecha descuidó el aspecto ético, ¿verdad?, y se desbocó en el tema de corrupción, se fue perdiendo representatividad política. Y en lugar de renovarse, ¿verdad?,
se fueron anquilosando. De hecho, yo una cosa sí admiro del Partido Nacional, que durante los 10 años de Juan Orlando sí procuraron colocar muchos cuadros jóvenes dentro del partido. Fue interesante, ¿verdad? Toda una camada, digamos, de nuevos dirigentes fue impulsada. Lo que pasa es que esos nuevos dirigentes fueron un calco y copia de los viejos dirigentes. Entonces, esa renovación fue como muy superficial, ¿verdad? A pesar de que hay gente pues inteligente, ¿verdad? Como Tomás Zambrano, como Gilbert Anduray, ¿verdad? Que son personas listas, ¿verdad? Que tienen capacidad de análisis, capacidad de debate. La verdad es que los pusieron a repetir un discurso viejo y una tradición política vieja. Y en lugar de utilizar toda esa camada de dirigentes políticos para una verdadera renovación, lo que hicieron fue hundirse más. Y además evitar que se pudiera reproducir el partido, ¿verdad? En nuevas generaciones y prolongarse en el tiempo. Entonces, ellos como que se autolimitaron por mantener las mismas políticas y los mismos discursos y por defender a aquellos que estaban metidos en casos de corrupción. Yo pongo siempre el caso de El Salvador, que es una oligarquía más lista, más ágil, que durante el tiempo de la guerra la democracia cristiana fue la que estuvo en el poder, y esa democracia cristiana se desgastó con el tema de la guerra, ¿verdad? Inmediatamente la oligarquía, cuando ya hubo el cambio de época, 89, 90, 91, la caída del muro, la desmovilización de la guerrilla centroamericana, mutó y se convirtió en arena, ¿verdad? Y ese nuevo instrumento político siguió sirviendo a los intereses oligárquicos. Arena inmediatamente cometió los mismos errores, se volvió corrupto, se volvió representante de los intereses mezquinos de la oligarquía salvadoreña y mutó nuevamente, porque se desgastó y entonces crearon ganas. No era exactamente la expresión de la misma oligarquía, pero era, digamos, un apéndice de ella. Y así se fue renovando, saltando hasta que ni modo tuvo que ganar el FMLN, ¿verdad? Ya ni modo. Pero ellos tuvieron, digamos, en aquel momento esa capacidad de replantearse. Incluso se replanteó por la vía de Bukele, ¿verdad? Después de la derrota del FMLN. En cambio aquí no. Aquí dieron golpes, aquí formaron pactos de impunidad y pactos de gobernabilidad de 1981-82 con la constituyente. Y fueron siempre los mismos, y de hecho los mismos actores, las mismas personas que dirigieron la doctrina de seguridad nacional, la persecución de los dirigentes y asesinato y secuestro y desaparición de dirigentes populares en los años 80, la entrada del neoliberalismo la condujeron ellos también, los enormes escándalos de corrupción del bipartidismo y principalmente de Rafael Leonardo Calleja al comienzo de los 90, marcó toda una época pues de cinismo y como no tenían mayor oposición aquí en el país, pues actuaron a sus anchas. Hoy sí ya están los saldos, ¿verdad? Los saldos políticos de toda esa tradición no renovada, de toda esa imposibilidad de replantearse políticamente, y hoy incluso uno de los más conspicuos dirigentes del Partido Nacional, que es don Fernando Anduray, por ejemplo, es inevitable que con su inteligencia no llegue a la autocrítica, ¿verdad? Y señala dos aspectos importantes. Bueno, el primero, de la unidad. Yo no creo que se pueda hacer unido, don Fernando, cuando no hay una doctrina política que los oriente. O sea, yo siento que hay un problema, no solo... El Estado de Derecho y la democracia, hermano. Sí, pero eso es muy general, digamos. Sí, yo también podría incluso decir lo mismo, ¿no? El Estado de Derecho y la democracia. No, porque usted es socialista. Sí, desde diferentes enfoques. Me refiero es que la derecha, incluso latinoamericana, para no culparlos, para que no se sienta una crítica específicamente contra la oposición en Honduras, ha tenido ese problema. La derecha latinoamericana difícilmente se ha podido volver a plantear. Bueno, incluso ha tenido que recurrir a los outsiders más extravagantes, ¿verdad? Como fue Yamil Maguata hace 20 años en Ecuador, como es Milei ahora mismo en Argentina. O sea, son extravagantes, ¿verdad? Son de derecha, siempre defienden el libre mercado como principal, digamos, eje de su doctrina, pero ya de otras formas, pues, incluso llamando la atención de otras maneras, pues, no de las formas tradicionales, porque hay una superación también generacional. Ya no estás enfrentando los pueblos atrasados e ingenuos de hace 40, 50 años. Ahora estás enfrentando un montón de, una clase estudiada, por ejemplo, profesional, una población que tiene más acceso a la información, más acceso al criterio. Entonces, esa falta de planteamiento nos abre las puertas a nosotros para, venir a gobernar, poner las cosas en orden, señalar a cada uno por su nombre y pues evidenciar la crisis que admite que existe don Fernando Anduray. Y lo otro que me parece muy interesante, voy a cometer una infidencia acá, espero que no sea grave, pero ayer me encontré ahí en Casa Presidencial, porque yo estaba en otra reunión ahí, al presidente Zelaya.
Y el presidente hizo la misma observación que hizo don Fernando hoy con respecto a la cadena que salieron ahí con Elvira Salazar, que eso es impopular, pues, ir a otro país a que un senador norteamericano te lance de presidente de la República. No hay necesidad. No están tan débiles como creen tampoco, como para ir a... Yo pienso, pues yo siento el Partido Nacional todavía fuerza, respaldo, estructura, liderazgo, pues no podemos desconocer eso, pues es un partido de tradición política, de 150 alcaldías, de ¿cuántos diputados? 43 diputados, si no me equivoco, 3 diputados, es decir, no es un partido, pero ellos mismos evidencian su debilidad o delatan su debilidad teniendo a que un personaje como María Elvira, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Los tenga que respaldar para lanzar un candidato presidencial. Y solo ese comentario, 3, 4 palabras, dijo el presidente, le dijo, eso me parece impopular y un error. Y lo mismo dice aquí don Fernando, porque evidentemente hay una dirección en el Partido Nacional que está muy desorientada. Le pasa como esta diputada que a mí me divierte mucho, esta Claudia Ramírez, que todo lo que dicen los gringos lo viene a gritar acá, pero con la mayor de las ingenuidades, ¿verdad? Porque pareciera que desconociera todo el contexto nacional y el amén papal para ella es lo que diga un congresista norteamericano de ultraderecha. Y lo otro, solo para dejar un comentario ahí en el aire y no abusar más del tiempo, es que me parece sorprendente que Salvador Nasralla allá en Estados Unidos haya dicho que él es un candidato anticorrupción y anticomunista, como para sellar, ¿verdad? Como para sellar su amistad con gente como María Elvira Salazar, ¿verdad? Es la negación de la propia identidad política de la derecha hondureña. Entonces, frente a eso, ¿verdad? Esto que se empieza a avanzar en términos de justicia con aquellos actos de corrupción, les queda el pataleo, la denuncia absurda. Hoy el guión de la derecha es que es equivocado una cadena nacional. O sea, ellos no están diciendo que no hay delito o que el hombre puede defenderse de alguna manera o que es falso o que es... No, es que el problema es que hicieron una cadena nacional ayer y hoy en la mañana lo repitieron. Entonces, es penoso no tener un contrincante de altura en política. Es penoso porque eso lo hace a uno no mejorarse, o sea, no competir, ¿verdad? Cuando uno tiene un competidor de altura, pues uno tiende más a autocriticarse. Yo espero que esto que ha ocurrido y esta derrota aplastante en la que está sumergiéndose la derecha hondureña no nos haga caer nunca nosotros en el triunfalismo, en la confianza, en la comunidad o en la falta de autocrítica. Como gobierno y como partido lo digo. Yo creo que tenemos que ser sumamente rigurosos, mantener los pies sobre la tierra. Pues yo celebro porque les digo que como generación nunca había visto algo similar y estoy muy alegre de un fiscal que ni siquiera es de nuestro partido, ¿verdad? Un fiscal que viene incluso del Partido Liberal y que afortunadamente pues tiene valores, ¿verdad? Yo me acuerdo de unas declaraciones de don Fernando ahorita que se ríe. No tiene hígado. Mire que dice que no tiene hígado. ¿Se acuerda de aquellas declaraciones, Raúl, cuando don Fernando dijo, ¿y para qué pusimos a ese fiscal si nos va a perseguir? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Para que mire el cinismo de la oposición. Así lo dijo él. ¿Cómo es posible que nosotros pusimos a ese fiscal y nos va a perseguir a nosotros? Porque eran tan flagrantes los casos de corrupción durante la narcodictadura que tuvieron que requerirlos alguna vez. Nunca les hicieron nada. El mismo error volvieron a cometer la derecha estúpida poniendo al fiscal que sabían que los iba a meter presos. Hoy anda bien autocrítico. Sí. No, es que hay errores en política que son imperdonables. Bueno, me alegra que estemos con ese espíritu autocrítico hoy, don Fernando. Don Carlos Cali, licenciado, ¿qué piensa de esta comparecencia del fiscal de la República? Mire, yo creo que al igual que el pueblo hondureño en general, quiere que todos los corruptos vayan presos. Todos. Correcto. Todos. Nacionalistas, liberales, libre, independientes. Correcto. Todos los que le han robado el erario público durante años y los que le están robando el erario público en este momento. Todos. Con un debido proceso. ¿Ya? Ahora bien, ese debido proceso que la gente realmente lo demanda y que en algún momento va a ser necesario tener todos los datos, toda la información de quienes realmente no solamente han hecho actos de corrupción, sino directa o indirectamente muchos actos de impunidad. El tema, a reflexionar nada más con lo que pasó el día de ayer, es que, si de los 298 alcaldes que tenemos en el país, y que históricamente, de alguna manera, muchos de ellos han sido vinculados a algunos actos de corrupción, pensemos hipotéticamente en que al menos el 30% de ellos puedan tener alguna causa.
Ahora, me pregunto yo, y seguramente mucha gente en los medios de comunicación, pensando hipotéticamente que exista un 30% de alcaldes que puedan estar vinculados a un acto de corrupción, si la Fiscalía, indistintamente de cualquier parte del país, va a salir a los medios de comunicación haciendo exactamente lo mismo que se hizo anoche, más o menos con 100 alcaldes, 15 minutos en televisión para exponer cada uno de los casos. Esa es una de las preguntas que me genera, ¿no? Si no hay algún tipo de violación a los derechos de los funcionarios, por ejemplo. Son preguntas, ¿no?, que como ciudadano me empiezo a hacer. Aplaudo, por supuesto, cualquier tema que tenga que ver con la exposición de cualquier persona que evidentemente, mediante investigación, mediante un proceso crítico, científico de investigación, el Ministerio Público pueda tener, por supuesto, toda la causa, pero también todos los hondureños en este país tienen derecho también a la réplica, a defenderse. Claro. Y ese proceso debe ser respetado. Si hay injerencia o no hay injerencia, si esto va a tener algún impacto político, toca revisar muchísimas cosas, porque los he estado escuchando, igual venía escuchándolos, y me llama poderosamente la atención tantas cosas que salieron acá. Miren, definitivamente en Tegucigalpa se desayuna, almuerza y cena política. Así es. En el resto del país se trabaja. Sí. Así La es, gente está pensando en este momento cómo va a ser el día de hoy para poder trabajar si no hay energía eléctrica, por ejemplo. Cosas y detalles tan sencillos como eso, ¿no? Pero que nos envuelven justamente al tema político. Pero yo creo que este programa, Raúl, va a ser interesante guardarlo, porque han salido muchas cosas que para mí llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, yo no creo que la derecha sea estúpida, por ejemplo. No. Creo que falta una estrategia adecuada, como lo ha dicho don Gilberto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que hay un tema que la derecha en este país tiene que agradecerle a don Gilberto de manera particular. Y es que ha hecho una caracterización de lo que para él es la derecha hondureña, ¿no? Y es muy interesante eso. Pero aparte de eso, ha hecho una motivación porque requiere de liderazgos que estén, según sus palabras, a la altura de la competencia política. Y eso está muy bueno, porque estamos entrando ya a un verdadero debate de las ideas, claro, no de la violencia, Así es. que usualmente, lamentablemente, Es la costumbre. con el mayor de los respetos, la izquierda usualmente lo usa, ¿no? No toda, pues. En su mayoría, no toda, por supuesto, como no toda la derecha Así actúa de la misma manera como ustedes lo han dicho, ¿no? Entonces, con este proceso de caracterización, vemos oportunidades maravillosas precisamente para adelantarnos. Y para debatir. Una campaña política se empieza a ganar 18 meses antes. Si ustedes empiezan a trabajar 2 o 3 meses antes de una campaña política, prácticamente están destinados a la derrota. Y eso es para todos los políticos que están en este momento participando. La generación de datos es importante, el olfato político es importante, claro, por supuesto. Resolverle los problemas a la gente es importante. Y solo quiero terminar, Raúl, con 2 temas que me llamaron poderosamente la atención también que dijo don Gilberto, ¿no? Uno, en relación precisamente a lo que ocurría a inicio de los 90, particularmente en Honduras. Creo que es una parte de la historia política económica del país que se ha contado. Necesitamos contar también la otra parte. El decreto 1890 creo que era la puerta precisamente para que el país empezara a crecer de la misma manera que en ese mismo tiempo creció Estonia y Polonia. Una línea para poder empezar a crecer, que podía haberse continuado a partir del 93, 94 y por supuesto a partir del 98, retomado en el 2002 y quizás con, digamos, ese crecimiento económico que tuvimos en 2005, que positivamente benefició al expresidente Zelaya en 2006, 2007. Son temas que hay que analizarlos porque evidentemente la historia de la economía política del país debe de ser analizada y contada desde diferentes ángulos, no solamente desde uno. Claro. Y el otro tema que
decía don Gilberto en relación a la historia de la izquierda en América Latina, yo creo que es importante leer, don Gilberto, un documento que precisamente hace unos meses publicó la Universidad de Chile. Ajá. Y es precisamente sobre el efecto péndulo. Y ese efecto péndulo hace un análisis bastante interesante desde 1990 hasta el 2024 sobre la historia de la política latinoamericana. Y hay unos ciclos que son muy interesantes, porque entre 1990 y 2002 vemos un fortalecimiento precisamente de la derecha. Evidentemente, después del 99, cuando el expresidente Chávez, ¿no?, por supuesto, empieza con toda esta ola, vemos justamente el resurgir de esa marea rosa, por así decirlo, más o menos hasta 2014. De 2014 a 2021 vemos otra vez el florecimiento de la derecha. Obviamente, después de la pandemia, el mal manejo del COVID particularmente, gestó la oportunidad para que en países inclusive como el hondureño, ¿no?, viéramos por primera vez un gobierno que, con el mayor de los respetos, entre comillas, se autodenominan socialismo democrático. Y que nos prometieron con 22 propuestas muchas de las cosas que nos venían diciendo desde el 13 de septiembre del 2021 particularmente. Pero hubo algo en particular que decían, y que todavía yo sigo esperando, quizás me pudieran responder como ciudadano en algún momento, ¿no? No necesariamente ahora, pero en algún momento. Hablar de un cambio del modelo económico en el país, del modelo político en el país. Y yo me hice siempre una pregunta desde que escuché eso por primera vez. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¿Cuál va a ser el beneficio real de esto? ¿Cuál va a ser la relación costo-beneficio de esto? Hasta el día de hoy no tengo respuesta. Voy a hacer una pausa. Al volver, ayer el fiscal dijo que va a retomar varios casos que dejaron los de la MAS. Sí. Me acuerdo en ese tiempo, una fuente me dijo que la MASI pretendía meter cerca de 70 diputados presos. Y ayer el fiscal dijo que ellos van a retomar esos casos. Bien, continuamos. Anduray, ¿qué piensas de eso que dijo que va a retomar los casos de la MASI? Bueno, primero, Raúl, un par de comentarios. Cuando yo hablo de la derecha estúpida es porque tengo un sentimiento de indignación y de molestia. Claro. Estoy molesto. Porque sé que hay talento en la derecha y en la democracia. Sí, hay, claro. Pero lo tienen relegado los dueños del dinero. Los oligarcas que solo piensan en su dinero y en su ganancia. Muy bien. Hay un montón de ricos que están ahorita sacando su dinero convertido en dólares, poniéndolo fuera de Honduras. Desgraciadamente. Porque no tienen fe de que se puedan ganar las próximas elecciones y que ese plan de Venezuela se va a consumar en Honduras. Así es que no es un insulto, es un sentimiento de indignación, porque sé que tenemos la capacidad de defender la democracia. Tenemos la capacidad de triunfar defendiendo el Estado de Derecho y no se consigue. Yo voy a decir al amigo Calix una cosa que decía Javier Milei hace unos meses. Decía, a la izquierda, a los comunistas, no se les hace ni media concesión. Ni tantito así, como decía el Che. No se les da ni un poquito de ventaja o concesión porque la van a utilizar en tu contra para destruirte. Leyó el Che. Yo no soy político ingenuo, no soy nuevo y sé todo lo que hay detrás de las palabras y los discursos de estos señores comunistas aquí en este programa. Yo sé a quién me estoy enfrentando, de tal forma que las interpretaciones antojadizas que hacen de lo que pasó ya hablan bastante de lo que hizo el Partido Nacional en el gobierno. Y se les olvida todo el fuego que le metieron al país, el caos, la anarquía, la inestabilidad, la destrucción del sistema económico y todo el financiamiento del narcotráfico internacional que venía del Foro de Sao Paulo, de Venezuela, con el que se mantuvieron 12 años en las calles metiéndole fuego al país.
Ya se les olvidan el montón de muertos, porque son buenos para quejarse por sus muertos. Pero se les olvida el montón de policías muertos y el montón de militares muertos. ¿Cuáles que militares? Aquí le mando un mensaje al general de las Fuerzas Armadas, ¿Cuáles militares a muertos? Roosevelt Hernández y a los jefes de policía. ¿Cuáles policías muertos? Como dicen ellos, a ellos les duelen sus muertos y tienen derecho a que les duelan. Pero no le duele al jefe de la policía tanto policía que murió. ¿Cuántos policías Cuando murieron? las tomas de calles que le metían fuego a las patrullas, se les olvidó a los policías sus muertos. Se les olvidaron los militares muertos en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra toda cosa que hacían. Y ahora son amantes de quienes asesinaban policías y quienes asesinaban a militares. Cosas de las que pasan en Honduras. Pero bueno, ese es un mensajito. Luego, el saqueo que se está haciendo ahorita es exactamente el mismo que se hizo antes, hermano abogado Barrios. Es un problema estructural de la sociedad hondureña. Si lo vamos a discutir con seriedad, no pretendamos hacerle creer a la gente que los corruptos son los nacionalistas y que ahora están los santos en el gobierno porque tienen un decreto de inmunidad ratificado por la Corte Suprema de Justicia en el que no se puede meter a la cárcel a ninguna persona de libre. Porque inmediatamente se activan los mecanismos de defensa, aparece el COFADE, ya les da una constancia y ya son santos. Yo creo que eso no funciona así. Estamos tratando de manipular la realidad nacional y no es el tema de Tito Afura, cosa juzgada 3 veces. Pero aquí vienen a decir son cosas nuevas, dice el fiscal Santos, son cosas nuevas. No. Pero el fiscal Joel Zelaya dijo que están reactivando los procesos de la MASI. Sí. Es decir, es la misma causa de la MASI contra Tito Afura. No de este gobierno, entonces. No, la del misma claro, causa de la MASI. Bueno, vaya pues, aceptémoslo, pero eso significa que la causa ya fue juzgada. No fue juzgada. No, claro que sí. Hay fallos del Tribunal de Justicia que manejan los jueces nacionales, estos que tienen ahí. Hay fallos del Tribunal de Dominio, de privación de dominio. Y hay documentos del Tribunal Superior de Cuentas, donde ya fue eximido de responsabilidades. Es bien importante. Pero hoy vienen a tomar nuevamente la causa y dicen que es un juicio nuevo. Hay que desvirtuar eso. Entonces, ayer en la conferencia en la cadena nacional, dejaron establecido que Tito es culpable. Y que si los jueces no lo meten a la cárcel, los jueces están coludidos. Así es. Bendita justicia de Mel Zelaya. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia dio una muestra de obediencia también a la línea de libre, ratificando el decreto de impunidad, yéndose contra las sedes también. Y hoy la Fiscalía demuestra obediencia plena a la línea de libre. ¿Por qué? Porque el efecto de la conferencia de prensa de ayer de la cadena nacional y del juicio contra Tito es un efecto estrictamente político. El juez o la juez tendrán que declararlo sin lugar el requerimiento porque ya es cosa juzgada. Todo lo contrario que suceda será persecución política. ¿Y qué vienen juicios contra otras personas? ¡Qué bien! Sería bonito ver a 3 de libre y a 3 nacionalistas en los tribunales de justicia arrimados por corrupción. Pero no, la lista es del Partido Nacional, hombre. Y después de los liberales que se metan a problemas. Yo siento entonces que esa declaración de que se están reactivando los juicios de la MASI, que yo lo dije en mi primera exposición, es una amenaza directa, intimidatoria contra todos los líderes políticos de oposición, Partido Nacional y Partido Liberal. No hay ninguna duda de eso. Luego, yo quiero comentar algo que lo decía al principio aquí antes de que empezara el programa. Estos señores hablan que la refundación, que el socialismo, que esto, que el otro. Miren, el problema de Honduras estructural no es un problema de socialismo y de derecha. Es un problema de fuerzas reales de poder. Fíjense que Libre pudo poner a patadas la Junta Directiva del Congreso, al presidente del Congreso. Pudo elegir ilegalmente al Procurador General de la República
manipuló la elección de la Corte Suprema de Justicia, manipuló la elección del fiscal, los órganos electorales y todos los órganos que el Congreso ha tenido que elegir. Pero no pueden aprobar el Código Tributario. Hombre, ¿cuál es el poder real de este país? El poder fáctico. Libre Sí. no puede contra la oligarquía. No puede, es difícil. Por No supuesto. pueden aprobar el Código Tributario, No, pueden aprobar por supuesto. todo lo político, imponerse en todo, Eso es menos cierto, el pues, Código Segunda Tributario. cosa que nos Sí. tratamos de Ajá. decir. Sí. Ese es un problema estructural viendo, fundamental. Fernando. Pero la otra realidad más grave es que en la lucha contra el narcotráfico es una fuerza real que domina y gobierna en Honduras. No es que gobierna, pero... Denunció el tratado de extradición, ya no hay. Igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, igual que en cualquier otro país comunista, los narcotraficantes tienen carta libre para venir a instalarse sin miedo a que los puedan perseguir. Entonces, estamos en una sociedad que va a elecciones con dos poderes reales, estructurales, que no podemos dominar ni controlar. El narcotráfico, que ha sido protegido, beneficiado y que ha sido estimulado prácticamente por este gobierno cuando elimina el tratado de extradición, y no hay capacidad en los órganos judiciales en Honduras para poder poner a los capós y a los grandes dirigentes del narcotráfico en Honduras en la cárcel. Y el asunto de la oligarquía que sigue estableciendo sus reales en el país y que se colude con el gobierno de la República. Porque una cosa es el discurso de Gilberto Ríos Grillo aquí contra las 10 familias nefastas del país, y otra cosa es cuando Mel Zelaya y la presidencial se sientan con los empresarios grandes a negociar los contratos de las grandes empresas. Vaya, simplemente, Raúl, ¿cuántos programas tuviste aquí por la situación de la ENE? ¿Cuántas veces señalaron los corruptos del ENE? ¿Cuántas veces señalaron los contratos de corrupción que se otorgaron en la ENE? ¿Cuántas veces? ¿Cuál empresa fue anulada? ¿Qué contrato fue anulado? Ninguno. Se sentaron a renegociar y están haciendo coimas y están haciendo corrupción con toda la gente. De las mismas empresas que hicieron corrupción con los gobiernos anteriores. Entonces, es una falsedad absoluta. No es cierto. No son tales socialistas. Al final lo que está quedando es una cúpula de corrupción que está aprovechándose y enriqueciéndose. Estamos viendo el país fracasando en muchas cosas que no se pueden controlar. Luego, me dijeron por ahí que Tito Asfura va a pedir un espacio de 15 minutos a la CONATEL para hacer una cadena nacional de radio y televisión para que sus abogados expongan su defensa exactamente en los términos en que fue acusado ayer por la Fiscalía en una audiencia pública, porque tiene derecho a la réplica de acuerdo a la Constitución de la República. Se lo van a dar. No sé, yo no manejo CONATEL. Igualdad, justicia, están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Bueno, dos cosas primero que me parecieron importantes que apuntó el licenciado Carlos Calix. Número uno, el decreto 1890, que por supuesto, licenciados, tenemos una visión totalmente diferente, no sobre la aplicación, sino sobre los resultados de la ley de reordenamiento estructural de la economía. Quizá es un tema pendiente que alguna vez podamos debatirlo sobre los resultados que tuvo en la economía del país, las privatizaciones y los nuevos ricos del país. Y usted mencionaba también que seguramente hay más alcaldes, dio una cifra, un porcentaje, 30%. Seguramente yo conozco en el Ministerio Público muchos expedientes investigativos sobre alcaldes del país, pero quizá de los actos de corrupción más grandes sobre alcaldes, conozco dos porque fue la época en que yo era juez en materia penal en el Poder Judicial. Uno es el Trans 450 sobre otro alcalde de la capital que misteriosamente no sé por qué se sobreseyó, precisamente hablando de impunidad, caso de corrupción evidente, flagrante en este país, y este caso de corrupción de Tito Asfura.
Así que me parece, y esto es una crítica del sistema, yo que fui juez, no solamente pasa con los alcaldes. Aquí todos los días exponemos a los pobres, los ponemos en cadena, con las evidencias así. Enfrente, sí. Enfrente, toda la prensa, todos los días. Pero como son pobres, no decimos absolutamente nada. Pero aquí se pone, se viola. Esa es una garantía constitucional. Y lo hacemos con los pobres. Los pobres les violamos todos los derechos en este país. Y lo tengo que decir públicamente. Y nadie dice absolutamente nada. Hoy se activa, ¿verdad?, de que le hemos violado el debido proceso porque hemos expuesto públicamente al señor Tito Asfura porque es un personaje político del país. Pero una autocrítica que hacemos del sistema de aplicación de la justicia del país es que vaya a ver todos los días. El día de hoy vamos a poner 5 pobres sospechosos. Con todo, y ahí va a estar el mismo periodismo a que hoy está diciendo la falta de ética del fiscal general del Estado. Van a tomar la fotografía, los vamos a pasar las noticias en los noticiarios del país, pero como son pobres, no nos interesa, absolutamente. O sea que es válida su crítica del tratamiento que debemos darle a todos los imputados en igualdad de condiciones. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Cosa juzgada. Me veo en la imperiosa necesidad de explicar qué es la cosa juzgada desde el punto de vista jurídico. Porque don Fernando ha dicho que esto es una cosa juzgada. La cosa juzgada en derecho significa un proceso penal al cual ya no le cabe ningún recurso. Es decir, que llegó a juicio oral y público y donde hubo una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Pero usted puede tener una sentencia, pero todavía le quedan recursos. En materia penal, el recurso por excelencia, el recurso de casación y excepcionalmente el recurso de revisión. Cuando usted ha agotado los recursos contra esa sentencia definitiva, entonces hablamos de cosa juzgada, es decir, usted no puede volver a tocar. En el caso del señor Tito Asfura, nunca ha ido a un juicio oral y público por esos 28.5 millones que tomó del erario. Y tengo que decirlo aquí, don Fernando, nunca ha ido a un juicio. Entonces usted hablaba del Tribunal Superior de Cuentas, que es una instancia totalmente administrativa. Y hablaba usted de los juzgados de privación de dominio, que es totalmente una instancia administrativa y no es instancia penal. Por eso, las decisiones que ha tomado estos dos entes administrativos no son cosas juzgadas porque no se pronunciaron sobre los efectos y las consecuencias penales de haber tomado 28.5 millones. Es más, yo que soy diputado en el Congreso Nacional, afortunadamente, el año pasado este Congreso Nacional derogó un artículo precisamente que había hecho el Congreso Nacional anterior, en el Tribunal Superior de Cuentas, quitándole la facultad constitucional al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado, que no pudiera ejercer la acción penal pública mientras los diputados al Congreso Nacional no pudieran desvirtuar qué se había hecho con las famosas subvenciones, con el famoso dinero público que se le daba a cada diputado. Entonces se le daban un espacio de tiempo allí de 2, 3 años para justificar el dinero. Y todavía esa ley decía que si no lo podía justificar, pero que si lo regresaba, entonces no había problema, que si regresaba el dinero que se había robado. Vendiendo yuca con chicharrón. Entonces, Elena. Eso nosotros lo quitamos, don Fernando, precisamente porque hay que separar el ejercicio de la acción penal pública que le toca al fiscal general y las instancias totalmente administrativas. Entonces, don Fernando Anduray miente cuando dice aquí que esto es cosa juzgada. Aquí solo lo hicieron los entes administrativos que evidentemente eran manipulados por el Congreso Nacional de la República. Deje que el defensor de Tito, el abogado Aspra, en una cadena nacional exponga sus pruebas para desmentirlo a usted. Don Carlos. Mire, definitivamente que la población hondureña quiere resultados y está cansado de todas estas cosas, ¿no? Hay fantasmas que de alguna manera asustan precisamente a la población hondureña. Tiene que ver mucho con la falta de empleo, ¿no? El tema de la delincuencia es un tema fuerte que políticamente también va a ser un punto que en las próximas
semanas y posiblemente de acá a 2 meses, vamos a ver justamente cómo de alguna manera va a seguir impactando a la población hondureña. Yo creo que en función de lo que decía don Ramón Barrios, yo sí soy un convencido de que a partir de los 90 era el momento donde nosotros podíamos empezar a despegar. Y como usted decía, va a haber un momento donde vamos a poder explicar muchas de estas cosas. Y estoy convencidísimo que si eso lo hubiéramos arrancado hace 30 años, hoy estuviéramos hablando de un país más próspero, un país que realmente estuviera en una ruta totalmente distinta, con una calidad institucional relativamente similar a la de Costa Rica, por ejemplo. Ni siquiera pongo el símil de Uruguay o el símil de Chile, ¿no? Me refiero a un país centroamericano. Entonces, yo creo que sí había una oportunidad y creo que en este momento resurge esa oportunidad. Ahora bien, que Libre iba a ganar en el 2021, sí, estadísticamente la probabilidad era muy alta. Los sondeos de opinión daban justamente un margen relativamente superior al candidato nacionalista. El 13 de septiembre, simplemente con la alianza, lograron nada más agregarle unos puntos porcentuales a esa diferencia. Y era lógico que iba a ocurrir esto, ¿no? El desgaste, como ustedes han dicho, de esos años de mal gobierno, ¿no? Que son relativamente similares a este gobierno, ¿ya? Hace justamente que la gente vuelva a pensar si realmente va a volver la pena o va a valer la pena de alguna manera volver a votar por Libre. Hace un año el Partido Liberal estaba relativamente muerto. Hoy se piensa que el Partido Nacional está relativamente muerto. Ninguno de los dos está muerto. Son contendientes que, reiteramos, como bien decía recientemente, con una estrategia debidamente articulada, las cosas pueden cambiar. Todavía tenemos un tiempo. La grieta está abierta. La polarización tóxica va en incremento. Esa es una realidad. Y hay cosas que uno no puede dejar de lado, ¿no? Y es que en este momento estamos entrando a una zona gris en cuanto a democracia electoral. Y esta es una realidad que es necesario que puedan ver. Es necesario que la gente que está en el gobierno lo pueda ver y quienes no están en el gobierno de alguna manera también puedan generar una estrategia adecuada para eso. ¿Que hay un riesgo? Sí, por supuesto. Hay 10 riesgos identificados que precisamente, si la oposición los analiza correctamente, puede darle una vuelta de tuerca a esto impresionantemente. Yo reitero y hago eco nuevamente de las extraordinarias palabras que dijo don Gilberto, ¿no? Necesitamos a una persona o a un grupo de personas capaces de estar a la altura y demostrar por qué políticamente el camino más adecuado para generar desarrollo en este país pasa precisamente por la libre empresa y el libre mercado. No hay un país en el mundo que se haya desarrollado pensando específicamente como nos han planteado durante 2 o 3 años. Los resultados no son positivos. Hemos tenido retrocesos constantes en libertades económicas. No avanzamos en Estado de Derecho. Esa es una realidad. Algunas cosas que ha dicho don Fernando me parece que son correctas. Y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la única forma para avanzar en el país es pensar realmente en un ministerio, primero, que se encargue de la transformación del Estado. Un ministerio que se encargue del capital humano. Un ministerio que de alguna manera tenga las metas claras que se puedan de alguna manera ayudar a transformar el país. De lo contrario, vamos a seguirnos encontrando en estos foros, debatiendo y viendo cómo el país se va al traste. Esa es la realidad que tenemos. Ustedes, de alguna manera, y se lo digo honestamente, nuevamente como ciudadano, en el Congreso Nacional tienen un poder bárbaro. Tienen para hacer tantas cosas, tantas leyes que podrían beneficiar al país, que realmente los ciudadanos dirían, oiga, cuando hacemos una medición de opinión pública sobre los diputados particularmente, ver, por ejemplo, que están aplazados
que no superan un 30% de aprobación ante la opinión pública. A ver, es poner las cosas sobre la mesa. Ver que la aprobación presidencial de la presidenta en este momento es relativamente similar a la de Macron o la de Boric en algunas ocasiones. No supera el 10% de aprobación. A ver, esos temas los deben de analizar. Y hay que pensar realmente en los próximos 3 meses. La crispación política ya está. Aumentará. La polarización tóxica ya está. Eso, a ver, no lo vamos a poder parar. El 9 de marzo a las 10 de la noche vamos a ver resultados interesantes. Y a partir de eso, la estrategia tiene que irse modificando conforme a cómo las fuerzas políticas se estén moviendo. Por primera vez, y ustedes lo decían, ¿no? Yo sí creo, cuando me preguntan, en este caso, ¿qué pienso de la política hondureña? Sí creo, señores, primero, que es dinámica. Segundo, que es inédita, por supuesto. Lo que usted dice, cosas que nunca se habían visto, es muy cierto, ¿no? Pero hay cosas que se siguen repitiendo, comportamientos que se siguen repitiendo. Nosotros no queremos eso, estamos cansados realmente de eso. Yo entiendo la posición, quiero ser lo más lógico político posible en los planteamientos que ustedes hacen. Difiero en muchos de ellos, muchos. Creo que no es el camino correcto, creo que no es la ruta correcta. Creo que ustedes tienen de alguna manera la posibilidad de poder hacer cosas importantes para el país. Ya es tiempo de dejar atrás y que se empiece a juzgar las cosas erradas que se hicieron desde hace 20 años, no solamente hace 12 años, hace 20 años. Y si hay cosas adicionales que hay que agregar, por supuesto que hay que enjuiciarlas y hacer el debido proceso, como usted lo ha dicho. La gente ya está cansada. La desafección política sigue creciendo. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Que se le dan sobrepoderes o no al expresidente Zelaya, como lo decían anteriormente. Mire, es cierto, es un animal político. Y junto a él ha dormido durante muchísimos años la presidenta. Y usted no puede en ningún momento menospreciar la condición de ella, en lo absoluto. Ese caudal de experiencia. Pero también hay que ser claros de que no tiene las competencias para gobernar y que no ha tenido personas adecuadas a su alrededor para transformar el país. Esa es una realidad. Reitero, 4 de 5 grandes dimensiones de libertad económica reflejan un retroceso en el país. Esa es la realidad que tenemos, esa es la realidad, señores, que nosotros quisiéramos cambiar. Y sé que algunos de ustedes en el futuro cercano, en lugar de entorpecer, en lugar de poner barreras, van a abrir la oportunidad para pensar en un país distinto. No tanto por ustedes, sino por los hijos y por los nietos de ustedes. Fugas de capitales en este momento van a existir, por supuesto. Eso va a ser imparable. Un plan B, por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque lo que están generando en este momento es incertidumbre, falta de certeza económica particularmente. Esa es la realidad que tenemos en el país. Una falta de certeza económica que viene arrastrándose de los últimos 15 años aproximadamente. No solo 12, hay que incluir también los 3 años de este gobierno. Y esa es la realidad, señores. Eso es lo que tenemos. Es una parte de la realidad. Ellos podrán decir otra. Lo importante es poderla contrastar esos datos que usualmente nos dan. Y solo quiero terminar con algo. Mire, hablaron de los pobres. Muchísimas veces a la izquierda le conviene que existan más y más pobres, que exista menor educación. Esa es la realidad. ¿Cómo quisiéramos que esos 9 puntos porcentuales de los que tanto hablaron en diciembre del año pasado fueran realmente ciertos, sino porque se fue una gran cantidad de hondureños, aunque me pongan entre paréntesis que ahora se están yendo menos? ¿Cómo quisiera realmente que pudiéramos tener una verdadera transformación del país? Y miren, ¿saben qué es lo que pasa y qué es lo que motivan ustedes? A que el montón de gente que está cansada de todo esto dé 2, 3 o 4 o 5 pasos al frente y empieza a decir, pucha, siguen destruyendo el país. Solo tengo 2 opciones, irme o defenderlo, defender la Constitución de la República. Porque seguramente para ustedes lo que se hizo en 2017, muy seguramente fue una violación de la Constitución de la República.
no tuvimos que tener reelección electoral, ¿cierto? Lo prohíbe la Constitución de la República. Ahora bien, ¿qué pasaría si el siguiente año, solo lo dejo ahí, con esto quiero terminar, los números de la candidata de ustedes no superan el 58,9% de imagen positiva y los estrategas dicen la única persona que puede continuar nuestro proyecto refundacional es la presidenta? ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? La posición del partido ha sido firme Sí. y ha dicho la presidenta que garantiza elecciones primarias en el mes de marzo y en el mes de noviembre. Yo no estoy Así diciendo que, lo contrario. por eso, Estoy pensando en el tema Que de si una ella va a reelección. reelegir, está no bien. se va a reelegir. Esa es la posición del Ojo, partido. sí, voy con Gilberto. Sí, Pero bueno, aquí, sí, solo escucho. Perdón. El señor Calix le está diciendo que el Libre ya perdió. Sí. Que tiene una gestión presidencial de 10% de aprobación. Sí, no son nuestras cifras. Sí. Por eso, Sí. que los que gobiernan no saben gobernar. Y que las personas que han buscado son incapaces. Eso les digo. Sí, bueno, yo pienso que la gestión presidencial debe ser evaluada en las cifras que reconocen organismos nacionales e internacionales, que puedan ser verificables, para no caer en el truco de la propaganda de cualquier gobierno, pues. Y estas cifras verificables, bueno, son más que evidentes: la reducción de la pobreza, digamos, que podría ser tergiversada, vaya. La reducción de la miseria, que podría ser, vaya, porque son números estadísticos de los que es muy difícil ahora mismo recurrir a todas las fuentes, aunque hay formas probatorias. Pero, por ejemplo, vaya, nos vamos a ir al campo de la derecha, la derecha dice que se preocupa por el libre mercado. Y aquí voy a coincidir nuevamente, aunque ustedes no lo crean, vamos a volver a coincidir con el amigo aquí, don Fernando Anduray. Vamos a liberarnos por un segundo, les pido, del tema ideológico político. Vámonos estrictamente al tema económico, por ejemplo, y vámonos a la reforma neoliberal de hace 35 años, que es la que propició, ¿verdad?, el hundimiento del país y las grandes caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. Ese fenómeno, como bien lo aclaró Carlos H. Reyes, que espero que lo reconozcan como una autoridad, digamos, pues por lo menos desde el punto de vista ideológica. No, bueno, pues para mí sí, por supuesto, pero más que todo como un líder obrero que toda la vida ha mantenido una posición, digamos. Entonces no nos pidas que nos despejemos de la sí, ideología. pero antes de los 90 no, bueno, está bien, pero antes de los 90 no los comunistas. No, de acuerdo, vaya pues, solo porque no lo identifico a él como un referente de partido, digamos, y no como de la clase trabajadora. Y está bien la observación, don Fernando, pero efectivamente antes de los 90 no existían caravanas hacia Estados Unidos. Y de las 24 empresas que tenía el Estado de Honduras, se privatizaron 16. Y fue fuente de muchos actos de corrupción, desgraciadamente, ¿verdad?, en el gobierno de Callejas. Entonces, yo les digo que nos despojemos del tema ideológico porque yo quiero referirme estrictamente a un punto que muy difícilmente nos referimos los políticos, digamos, que es el tema del desarrollo de las fuerzas productivas. Tenemos un país que tiene una economía que produce bienes, o sea, es una economía tipo A, en el sentido de que produce solo materias primas. La única forma, hay otros analistas políticos que para liberarse precisamente del sesgo ideológico hablan de países industrializados y países no industrializados, más allá de países del norte o países del sur, lo que conocemos como el sur global, ¿no? Esas condiciones que nos han puesto a nosotros en el mercado internacional de producir materias primas. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia superar la producción de materias primas? Con educación, ¿verdad? Reconstruyendo carreteras, transparentando las finanzas públicas, invirtiendo en la mayoría de la población. Pero además hay otras cifras que respaldan la gestión de la presidenta Xiomara, además de los 2.000 kilómetros de carretera que se están construyendo, además de las 3.000 escuelas reparadas, 3.000 escuelas públicas, además de que hay 1 millón de hondureños que no pagan luz eléctrica, además de que hay subsidio general para todos los combustibles, que es un estímulo para la economía. No creo que esto pueda tener otra visión, pero hay otro dato que a mí me sorprende mucho, y que además no se reconoce. En temas de inversión internacional, por ejemplo, de inversión extranjera, este año, en el interanual de febrero, marzo, se reveló que había más de $1.000 millones en inversión extranjera, lo que representa un crecimiento del 17% en el interanual. Y el 60% de esa inversión extranjera es norteamericana, privada. O sea que hay una confianza del inversor norteamericano, a pesar de todo la bulla que se hace, que es un gobierno comunista, inestable, no sé cuánto, en realidad hay una inversión. O sea, los inversionistas privados no van a invertir si ellos medio avisoran que van a perder su capital o que este es un país inestable. Nunca hubieran metido esa cantidad, son $600 millones.
nunca lo hubieran metido en este país. Entonces, evidentemente hay dos lecturas, pues. Una que se hace a través de los medios de comunicación que representan intereses privados de minorías, y otra la que hacen los propios inversionistas, que también no son comunistas, ¿va? Los norteamericanos que vienen a invertir al país. Y ahí nos encontramos con el gran obstáculo que, como decía al principio, nos hace coincidir con don Fernando. Y es que en el país hay una élite oligárquica que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas, que concentra la economía del país, que concentra privilegios políticos. Y contra esa élite oligárquica vamos a tener que estar peleando hasta que no exista, porque es una minoría pudiente que pasa por encima de los derechos de los demás. ¿Cómo fue eso? Perdón que que hasta que la oligarquía debe desaparecer como tal. Yo no estoy, incluso ni siquiera es un principio, ¿cómo le digo? Ley de justicia tributaria. Por ejemplo, pues. O sea, me llama poder, perdón que lo interrumpa, me disculpa, Sí. pero es que quiero entender El concepto. las palabras que usted acaba Pero de en eso mencionar. coincidimos plenamente con don Fernando, para que mira que no hay contradicción. Nosotros creemos, o sabemos, o podemos demostrar, mejor dicho, que existe una élite oligárquica que tiene concentrada una gran cantidad de privilegios, que no paga impuestos, que ha comprado jueces, que ha manipulado la Corte Suprema de Justicia por años, el propio Congreso Nacional, ha puesto y quitado presidentes. Eso lo sabemos. Eso no es... ¿Lo sabemos o tienen una prueba específica? Pero la historia... Solo pregunto, Sí, no, nada correcto. más. Bueno, si ustedes a mí- tienen ya un caso específico Pero te digo que ni siquiera... enjuiciado para decir, mire, perdón que lo interrumpa, si estas personas, No, adelante. si estas, porque estoy basándome en las palabras suyas, ¿no? Correcto. Si ustedes tienen ya una causa judicial con No. un nombre específico Es que el de delito, esas personas. es que el delito político es diferente. No hablo de es- delito político, hablo de lo la que usted está concentración, mencionando. la concentración del poder. Yo quiero terciar porque el Perdón tema es que interrumpa. interesante. Sí, yo- el tema es para que interesante. mire que no- para que el mire que no hay tema, contradicción. el tema, cuando yo lo planteo y critico a la oligarquía, es porque Honduras tiene un 70% de gente viviendo en la pobreza. Y un Estado de Derecho en condiciones de igualdad social y con justicia social contradictorio al no capitalismo. puede tener esos porcentajes de pobreza. Entonces, lo que exijo de mi derecha, lo que exijo de mis defensores del Estado de Derecho y la democracia es que hagamos un replanteamiento del funcionamiento del sistema productivo nacional y de las condiciones dignas de vida que debe tener el hondureño, porque todos somos dueños de este país, no solo 10 familias. Así es, ahí hay Ese es coincidencia. el Ahí hay tema. coincidencia. Sí. Por eso le decía que hay Algo coincidencia. hemos hecho mal nosotros para que los comunistas hoy estén en el poder, Así hombre. es. No, pero Entonces, tenemos que ver cómo, Pues sí. cómo lo bloqueamos, cómo lo sacamos, Sí. pero el pueblo no nos va a dar nuevamente el apoyo y la confianza si no le hacemos un replanteamiento y 200 un ofrecimiento años de para equivocación. corregir los hierros y tanta pobreza Pero que hay mire, en el país. podemos estar- Entonces, por eso hablaba yo de daños estructurales. güey. Pero mire, yo le voy a ser bastante honesto. Yo no solo quiero que hayan 10 familias. No, son más. Yo quiero que hayan miles de familias Sí, 2 hondureñas millones, claro. que generen riqueza. No Claro, que se la por quiten. supuesto. Pues claro. Estamos A de ver, acuerdo. es que la Pues, eso es concepción... correcto. Por eso yo le Permítanme. insistía que No, había no, no. coincidencias. La concepción creo que... Ellos quieren eliminar, yo quiero desarrollar. No, es que como sistema político No, la ellos quieren oligarquía- eliminar. Ellos quieren eliminar a la oligarquía. Voy a usar, Por eso es que yo pregunté voy a eso. usar Yo una fuente quiero, universal. yo quiero que la riqueza se Hubiera llegado a un distribuya. acuerdo con- Voy a usar una fuente universal de esta semana, que es el general Roosevelt No, ahorita Hernández. yo ¿no? no te acuerdo. El verdadero enemigo de la democracia es la oligarquía, porque concentra poder económico, lógicamente, concentra poder político, concentra incluso la mafia, ¿verdad? Está concentrada ahí también. Los grupos fácticos de poder que actúan en nombre del crimen organizado o el narcotráfico también Y están en ese ahora el sector oligárquico. narcotráfico, que es un poder real. Pero Es un usted me poder estaba oligárquico. explicando cómo iban a eliminar la oligarquía. A pura democracia. Es que no necesita... Es que no lo dijiste bien. Sí, bueno, tal vez yo... Indicaste que había que hacerlos desaparecer. No, pero no en el sentido de perseguirlos o de... No, porque la propia democracia te va depurando el sistema. El hombre se asustó por eso. Sí, pero no estoy hablando de ningún método violento ni no nada. me asusté. Sí, ¿sabe lo que le dijo? ¿Va? No me asusté. Oligarca, Pero no, las no, mismas tácticas que ellos utilizan. Simplemente Raúl. pregunto. No, a ver, señores, o sea, Sí. tenemos un público que nos está Correcto, viendo. correcto. Sí. Y le aseguro que hay un montón de gente que no entiende muchas de las cosas que Pero es estamos muy hablando. fácil entenderlo. Pero precisamente por eso yo Hay 10 repregunto. familias con nombres y apellidos extranjeros en nuestro país que hace mucho tiempo se coludieron con los poderes fácticos, cooptaron el Estado de Honduras,
hicieron de todo eso un sistema de privilegios. Pero están gobernando con Mel, hombre. Y no, evidentemente nosotros están estamos gobernando con confrontados Xiomara. ese poder. Estamos confrontados con... Pues si no están confrontados. Allá tenés en San Pedro Sur al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, donde este señor. Porque ahí los tenés apoyando al gobierno de Xiomara, llamando a todos los empresarios a que apoyen el gobierno de Xiomara. Porque no somos un gobierno antiempresa privada. Es la misma, no pero son las mismas 10 familias de las que te quejas todos los días. Pero es que tenemos que coexistir con ellas. Pues ahí sí que nos desapareciéramos, que la metiéramos presa a todos y gobernáramos por encima de la democracia. Hay una inconsistencia, hay una falta de seriedad en las cosas que ustedes dicen. Actúan con un discurso de comunistas, socialistas y es que este gobierno al momento de la corrupción y aprovechar el poder y el dinero son más corruptos que cualquier. Bien, voy a hacer una pausa. Saludos a la gente que está siguiendo el programa. Muchas saludos ahí. Algunos dicen que por qué no dicen el nombre de las 10 familias. Sí. Bien, vamos a la parte final. Abogado Barrios. La conferencia no la tocamos. Aquí tengo al final. Sí, yo solamente quisiera decir que el país en los últimos años ha crecido a un ritmo más o menos entre 3.5, 4.5%, más o menos, digamos el promedio. Pero que efectivamente el 90% de ese 3.5, 4.5% se ha concentrado efectivamente en 25 grupos empresariales, digamos, de este país que representan 10 familias. Entonces quiere decir que el crecimiento ha sido totalmente concentrado y que eso ha originado precisamente lo que estamos de acuerdo con don Fernando en 70% de pobreza. Más o menos. Esa es la realidad que hereda el Partido Libertad y Refundación. Frente a esa realidad, ha lidiado 2 años y medio la presidenta Xiomara Castro, que yo creo que tiene las competencias necesarias y que lo ha demostrado con algunos datos. Hemos bajado un poco de 72.3% de pobreza que comenzamos al inicio del gobierno, hemos bajado aproximadamente entre 6 y 7 puntos, dadas las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero quiero decir un dato que me parece muy importante, que ha pasado, digamos, inadvertido y desapercibido, digamos, en las últimas 48 horas. Si la situación fuera muy mal, digamos, si el manejo macroeconómico de la economía fuera muy mal, la misión que estuvo recientemente del Fondo Monetario Internacional no hubiese logrado un acuerdo con el Gabinete Económico que va a producir una inyección al país de aproximadamente un poco más de 200 millones de dólares y eso va a permitir el acceso a fuentes de financiamiento del país y eso va a generar una inyección de inversión de capital por parte del Estado en generación de más infraestructura en carreteras, infraestructura escolar, financiamiento para becas de nuestros jóvenes. Así que yo estoy contento con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un logro del Gabinete Económico que creo que no se le ha sacado. Te voy a traer programas de Canal 11 donde que no se le ha sacado, digamos, al Fondo Monetario toda la vida. Entonces, a mí me parece que es importante. Antes se satanizaba si lográbamos un acuerdo. Ahora le aplauden al fondo. Porque ahora debatimos. Son inestables, doble cara, no tienen consistencia. Y le demostramos al fondo por qué la política económica. No es cierto, estás haciendo lo que el fondo te ordenó, estás devaluando la moneda. No es cierto, no se está devaluando. Vale 25. Sí. Son 38 centavos. Frente a 7, 5 Están modificando la política monetaria para darle caso al fondo para que te dé 200 millones de dólares porque ya se comieron las reservas. Antes sacábamos acuerdos de financiamiento con el Banco del Sur, era mal. Y entonces hoy que llegamos a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es mal. Yo no dije que es malo. Entonces vean ustedes que Gilberto odiaba cómo el debate de hoy sí, lo odiaba, que debió haberse centrado en que hay unos hechos donde un funcionario público tomó dinero de los contribuyentes de la capital con fines particulares. Hoy le estamos hablando y nos hemos diluido en otros temas que no tienen que ver con el tema que venimos hoy. Hoy venimos a hablar del ejercicio de la acción penal pública, del fiscal general,
que está señalada esa atribución en la Constitución de la República, que ejerció el requerimiento fiscal y que se le ha aplicado el debido proceso a este funcionario público cuando se le ha permitido que pueda defenderse en libertad. Digamos, un derecho que no se le aplica a muchos, que se les manda con prisión preventiva y dentro de 2 o 3 años vayan a juicio oral y público. Una fianza de 15 millones, ¿no? Una fianza alta. Bastante, muy pocos precedentes en historia procesal penal del país, digamos, en donde a un funcionario público se le permite defenderse en libertad. Hay otros funcionarios públicos que están guardando prisión precisamente por ese tipo de tipos penales que ha ejercido el fiscal general del Estado. Aquí hay que decir que no hay persecución política. Cualquier funcionario público, del partido que sea, y esto quiero decir, que se robe el dinero público, pues el Ministerio Público tiene la obligación, para eso lo elegimos el Congreso, de que ejerce la acción penal pública. Y el funcionario tiene derecho, en un debido proceso, como está haciendo en este caso don Tito Afura, defenderse y demostrar que esos 28.5 millones que se pagaron con las tarjetas a las hijas de él, pues fue una cuestión, digamos, meramente administrativa, como él dice, pero que después puso el dinero, ¿verdad? Que después regresó el dinero a la caja pública. Eso se va a determinar en un juicio oral y público, y una vez que quede firme la sentencia... La Fiscalía, dijo ahí el fiscal que son delitos comprobados. 5 tipos penales. Ya están comprobados. Mire, y son comprobados, y yo quiero... Entonces, ¿para qué el juicio? Yo quiero decir eso. Si ya están comprobados, ¿para qué el juicio? Cuando el fiscal general del Estado decide presentar derecho a la defensa, ¿dónde lo dejaste? Ya defendió más que... Es lo que se establece en inglés, hay una causa probable. Es decir, si ejerce el requerimiento fiscal, el fiscal general del Estado está convencido que ahí se cometió un delito. Por supuesto, quien tiene la decisión final en un Estado de Derecho es el juez. Pero la Fiscalía está, digamos, firmemente convencida que ahí hay 5 tipos penales. Sí. Respecto al fiscal general del Estado y sus funciones con la cadena que hizo ayer, te quiero leer 2 artículos. Ahí te mandé unos artículos, Chele, si sos tan amable. El primero es del reglamento específico de transmisiones de cadena nacional, ¿verdad? Que dice: resuelve primero el Congreso aprobar el reglamento específico de transmisiones de cadena nacional para difundir mensajes de los presidentes de los 3 poderes del Estado para casos de emergencia nacional, interés nacional, cultural, cívico y cuando corresponda del Tribunal Supremo Electoral, el cual se deberá leerse de la siguiente manera. Oiga bien, no menciona nunca, fuera del Poder Ejecutivo, otras instituciones más que el Tribunal Supremo Electoral. Luego tenemos el otro artículo 7 de la Ley del Ministerio Público. El Ministerio Público no podrá divulgar información que atente contra el secreto de las investigaciones o que pueda lesionar los derechos de las personas. Sin embargo, sus funcionarios podrán extrajudicialmente dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervenga. Lo que hizo el fiscal Santos ayer fue dar un detalle específico, número por número, persona por persona, de lo que ellos consideran que es delito. Violó la ley del Ministerio Público. Aunque lo que él hizo ayer, el fiscal Santos, con el fiscal Joel Reyes, es obedecer lo que me le dio. Y en este país lo que me lo ordena es la ley. Esta ley no existe. No va a tardar el abogado Barrios en decir que esta ley lo que hace más bien es autorizar al fiscal para que haga estas cosas. Así con el estilo del libre. Volvamos. Bien, nos vamos. Don Carlos Cali, gracias. Comentarios finales, por favor. No, muchísimas gracias. Definitivamente el país necesita una verdadera ruta de transformación, una ruta de prosperidad. Yo creo que debemos de tener más familias empresarias, mayor iniciativa empresarial. Creemos que debemos de generar mayor riqueza y no atacar la riqueza. Debemos de abrir oportunidades para eso. Esa es la única ruta de crecimiento del país y la motivación nos las han dejado justamente ustedes dos acá, ¿verdad? Para que realmente podamos entrarle a esto en un futuro y decir, señores, la verdad que la ruta que ustedes estaban teniendo era equivocada y esta es la verdadera ruta.
gracias por lo que hicieron, se les juzgará por lo que no hicieron o por lo que dejaron de hacer o por lo que hicieron realmente mal. Creo que... O por lo que hagan bien. Por supuesto, ¿verdad? Por eso digo, ¿no? Si hay cosas buenas, debe hacer un proceso de transición correcto. Si hay cosas malas, hay que señalarlas. Y a los políticos, señores, hay que señalarles desde el primer día, a la mitad de su gobierno y al final, indistintamente de quién sea. Gracias, don Carlos Cali. Don Gilberto Ríos. Sí, bueno, agradecer también la invitación. Ha sido, me parece, un buen debate. Decirles que, bueno, si la próxima presidenta de Honduras es sin duda en este momento la abogada Rixi Moncada, por mérito propio, por mérito del gobierno, por la incapacidad de la oposición de plantear alternativas para este pueblo, liderazgos que puedan ser viables, por ahí sí la necesidad en el mal sentido de insistir en los mismos liderazgos que están totalmente desgastados en el país, que todos los conocemos. Es vergonzoso lo que ha hecho Salvador Nasralla el día de ayer, ¿verdad? Ir a pedir la bendición de congresistas norteamericanos porque ellos no tienen discurso, no tienen una línea de pensamiento, no tienen una idea de cómo desarrollar al país. Y lo otro es que, miren, va a ser un año de una campaña negativa, que la presidenta tiene bajos índices de aprobación, que el Libre está por debajo de las encuestas. Y les voy a dar así brevemente una experiencia que nos pasó con el caso de México, ¿no? Nosotros tenemos mucha relación con Morena, con lo que fue el gobierno también de Andrés Manuel López Obrador. Y recuerdo que 3 meses antes nos decían que tenían una ventaja considerable frente al enemigo. Un mes antes ya nos decían que las cosas se habían acercado. Una semana antes nos trasladaron incertidumbre, nos decían que era muy probable que habían caído ya en el margen del fraude de la oposición y que posiblemente perdían las elecciones. Todavía al mediodía del día de las elecciones hubo 100 casas encuestadoras nacionales e internacionales que daban por derrotada a Claudia Sheinbaum. Y fue extraordinario ver cómo a las 7, 8 de la noche más bien, pues ella estaba ganando con 54% de los votos, con una diferencia de 17 millones de votos, inédito en México. Una elección que obviamente no hubo fraude en México, ¿verdad? Y hubo 35 millones de mexicanos que votaron a favor de Claudia. No hubo fraude. Pero sí en Venezuela. No, bueno, en Venezuela yo presencié las elecciones y evidentemente ahí no hubo fraude, lo que hubo una gran campaña, pero no nos daría el tiempo para explicarlo. Lo que les quiero decir es que ahorita evidentemente no. Miren, yo he estado en las concentraciones de corrientes internas del partido y son miles de personas. Esa euforia electoral yo no la vi en el 2013, que fue fuerte, importante, y que ganamos esas elecciones. Yo no la vi en el 2017, que sin duda fue extraordinario el triunfo de la alianza. Yo no la vi en el 2021. 87.000 millones de lempiras en el presupuesto para el próximo año. Una gran cantidad de apoyo popular abono, que es inédito. Y miren, la derecha, después de que nosotros ganemos las próximas elecciones, va a seguir diciendo que fue fraude, que es el plan Venezuela, etc. Entonces, pero con cuidado, compañeros y compañeras, ningún triunfalismo, ninguna confianza. Este año va a ser de lucha, va a ser de preparación y va a ser de la construcción del nuevo triunfo democrático del pueblo, del Partido Libertad y Refundación. Gracias, Raúl, por la invitación. Fernando. Raúl, la democracia y los partidos políticos necesitan una inversión de casi 1.000 millones de lempiras para enfrentar la próxima elección a Libre. Libre va a contar con 87.000 millones de lempiras de inversión social en el presupuesto de la República para el próximo año. Esos empresarios, desgraciadamente, son los que van a definir qué va a suceder con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Mientras no haya conciencia de la necesidad de la inversión y de la unidad que debemos generar, el país está en riesgo. Yo quiero terminar pidiéndole al Partido Nacional y al Partido Liberal, a lo que queda del Partido de Salvador de Honduras y a los demócratas de Honduras, a la sociedad civil, que nos juntemos ya. Ir a gastar dinero en los procesos electorales del Partido Liberal interno y del Partido Nacional interno es ir a botar el dinero, porque al final 8 de cada 10 hondureños que estamos en contra de Libre, solo nos vamos a poder juntar con un candidato de unidad nacional. O sea, la unidad nacional es una obligación para la oposición política y ya debemos abandonar los intereses de grupo. Que la oligarquía deje de pensar como oligarquía, que piensen como hondureños patriotas que tienen que defender su libertad, su Estado de Derecho, la libre empresa, la familia y todo lo que esta gente nos ha querido robar. Gracias. Gracias, Fernando. Abogado, cerramos con usted. Sí, mire, yo solamente quiero calificar de vergonzoso
que esta oposición que habla de don Fernando, ayer se unieron precisamente y se entrevistaron para pedirle la venia a un partido, a 2 congresistas que representan un partido cuyo candidato está corriendo hoy para las elecciones y está enfrentando un juicio en los Estados Unidos precisamente por haber asaltado la Casa Blanca. Nada más y nada menos. Con eso la oposición, es decir, un candidato del Partido Liberal y uno del Partido Nacional, congresistas del Partido Nacional, se reunieron con congresistas, ¿verdad? Con congresistas del Partido Republicano, cuyo candidato que puede ganar las elecciones enfrenta un juicio por haber asaltado la Casa Blanca. O sea, mayor quiebre del Estado de Derecho no puede tener esos congresistas. Eso se llama injerencia política en los asuntos de Estados Unidos. Y yo estoy, digamos, orgulloso de la presidenta Xiomara Castro, que no ha generado con nuestro partido en el Congreso Nacional ni un solo impuesto en 2 años y medio. Ni un paquetazo. Ni un paquetazo económico, hablando de los ajustes estructurales, y ha enfrentado con el mismo presupuesto la mayor inversión en infraestructura vial en el país de los últimos 25 años. A lo mejor no hemos prometido 80, 90 hospitales, pero están en construcción 8 hospitales después de 30 años que no se hacían hospitales en el país. Y la mayor inversión en infraestructura escolar. Muchas gracias, presidenta Xiomara Castro. Bien, nos vamos. Los invito a seguir con nosotros en Canal 11 en un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Que estén bien.